Bienvenidos a un nuevo episodio de MNU Radio, ANUE, la voz de los usuarios. El tema que nos ocupa hoy es la huelga de Subnotimex, el sindicato único de trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Nos acompaña Adriana Urrea. Adriana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La secretaria general del Subnotimex. Nos acompaña también Andrés García, coordinador nacional de MNU, ANUE. Vamos a darles un poquito de contexto de lo que es el Subnotimex, que están en huelga, llevan 3 años, que son alrededor de 1,104 días hoy. No, hoy sería el 104. 104, exacto. Sí. Que son 3 años de huelga. Imagínense, son 80% de sus trabajadoras en la calle, sin seguridad social, sin salarios. Vamos a darles un poquito de contexto de lo que es Notimex, por si hay alguien que todavía no lo sabe, ¿verdad? El Notimex es un organismo descentralizado creado en 1968. Era la agencia de noticias más grande de América Latina, cuyo volumen de trabajo a nivel internacional la convertía también en la agencia de habla hispana más importante después de la agencia EFE. La plantilla de Notimex estaba compuesta por un total de 328 profesionales, entre corresponsales internacionales, reporteros nacionales, documentalistas, editores, personal administrativo, etc. En marzo de 2019 asume San Juana Martínez como directora de Notimex y comienza una renovación basada, según ella, en que Notimex estaba secuestrada por una mafia sindical, donde Conrado García, el anterior secretario general de Subnotimex, malversó y dilapidó millones de pesos y fomentó el nepotismo. 2 meses después, el mismo Conrado, quien ya llevaba 17 años como secretario general, elegido en 5 ocasiones, huye llevándose todos los recursos de los trabajadores, recursos económicos obtenidos a través de cuotas sindicales de afiliación, dejando a la deriva a sus representados. Con el sindicato sin cabeza, comienzan a despedir al resto del comité y a la gente de Conrado, pero también a todos los demás sin respetar sus condiciones del contrato colectivo de trabajo. Al concretarse Adriana Urrea como secretaria general, llega el despido de la agencia por parte de la dirección de manera ilegal. De marzo de 2019 a febrero de 2020 se despide al 80% de trabajadores bajo el argumento de cumplir la Ley Federal de Austeridad Republicana y corrupción en la plantilla, y contratación de 200 nuevos trabajadores que suplantan a los despedidos. Es aquí donde estalla la huelga el 21 de febrero de 2020 por violaciones a 30 cláusulas de contrato colectivo de trabajo, dejando de pagar prestaciones y con ello despidos injustificados y falta de revisión contractual y salarial. Compañera Adriana, ¿nos podrías decir cuál es la situación actual de la huelga de Subnotimex y cuáles son las demandas hoy? Sí, bueno, la situación actual es, desafortunadamente llegamos a 3 años de huelga sin una voluntad por parte de la dirección para tratar de resolver este conflicto que, como ya bien decías, deriva de 2 emplazamientos a huelga, uno por violaciones al contrato colectivo y el otro por la falta de revisión contractual y salarial. Afortunadamente hoy, después del plan de acción que hicimos con motivo de los 3 años de huelga, llegamos a estos 3 años de huelga con una reapertura de diálogo por parte del gobierno federal, que ahí aprovecho para manifestar el gran apoyo que nos dieron integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, porque fueron de los contingentes más grandes que nos apoyaron en nuestra movilización justo del 21 de febrero y que bueno, hemos coincidido ya desde hace un tiempo en diferentes referentes, sobre todo en el de las resistencias, en donde pudimos estrechar relaciones e incluso con otras organizaciones, y creemos que fue derivado de este apoyo que nos han venido brindando las diferentes organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional, que pudimos llegar o tener este logro, que si bien hoy seguimos sin una propuesta de solución, es importante que después de más de 1 año y medio que no teníamos este diálogo con autoridades de alto nivel, porque son secretarios de Estado y el propio vocero de la presidencia, hoy se reabre este diálogo. Llegamos también, contrario a lo que se podría creer,
y que fue claramente la estrategia de la dirección de pues disminuirnos, de que este movimiento se rompiera. Llegamos a 3 años pues muy fortalecidos y de nuevo, insisto, muy respaldados por las diversas organizaciones. Digamos que en el ámbito jurídico también con mucha fortaleza. ¿Por qué? Porque bueno, la huelga fue declarada legalmente existente un mes después de su estallamiento y se ha mantenido en ese estatus y no ha habido nada que haga algo diferente en ese sentido hasta el día de hoy. Las demandas de despido injustificado que son motivo de la huelga, de 42 demandas de despido injustificado, ya todas las ganamos, incluyendo amparos, es decir, son demandas firmes que se tienen que cumplir sí o sí. Tenemos más de 20 ordenamientos entre ordenamientos directos de la autoridad o desmentidos de alguna autoridad hacia señalamientos de la empresa que dan la razón a los trabajadores. Y pongo un ejemplo en este sentido. La directora siempre ha mantenido una estrategia de difamación y de criminalización. Una semana después de haber estallado la huelga nos acusaron de secuestro. Hubo un operativo de la Fiscalía General de la República ante este llamado de secuestro y la Fiscalía, después de hacer el operativo, determinó que no había nada y que no éramos culpables y que no había nadie secuestrado, ¿no? A ese tipo de cuestiones son las a las que me refiero. Después hubo un tema con la Guardia Nacional, ha habido un tema con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin. Si sumamos ya son más de 20 ordenamientos en los que cualquier autoridad de diferente ámbito ha dado la razón a los trabajadores y en ese sentido pues el movimiento ha tomado mucha fuerza. También llegamos pues unidos, contrario a lo que se esperaba y también pese a la desesperación y la dificultad que ha sido, llegamos fortalecidos, ¿no? Muchas veces me preguntan, oye, ¿y cuántos quedan? Pues quedamos los que empezamos prácticamente, ¿no? Entonces eso ha sido importante. Quizás sí ha habido una variación importante en la participación de altibajos. ¿Por qué? Y algo que mencionabas también que es muy importante y que le da un sentido único a esta huelga, es que de 36 meses que cumplimos, la gran mayoría la pasamos en pandemia. Sin ingresos, sin servicio médico, y eso no nos hizo estar ajenos en la situación, ¿no? Entonces tengo compañeros pues ya incluso en edad de jubilación, con algún tema de morbilidad que los ponía más en riesgo, pues eso implicó que tuviéramos más medidas o que en algún momento se retiraran a resguardarse y después se incorporaran. Tengo compañeros que por temas naturales y que lo pudieron ver los compañeros, ¿no? De temas de salud que no tienen que ver propiamente con pandemia, pero que han implicado desde cirugías. Creo que en ese tiempo de huelga hemos sido por lo menos 5 trabajadores los que hemos requerido una cirugía en emergencia, ¿no? Entonces eso ha implicado pues que nos retiremos una semana, 2 semanas, incluso hasta un mes. La muerte de familiares también, más de 20 familiares fallecidos en ese tiempo, y eso ha implicado pues que la gente en su proceso mismo pues se retire un tiempo y regrese, ¿no? Entonces pese a todo eso, pues los compañeros siguen firmes y con la convicción de seguir adelante. Entonces, simplemente para concretar, llegamos, a pesar de toda esta campaña y toda esta negativa por resolver y en este incluso desaire por parte de las autoridades, llegamos a 3 años en una huelga reconocida legalmente, con procedimientos jurídicos ganados y con mucha fortaleza y con mucho acompañamiento de organizaciones a nivel nacional e internacional, y bueno, sentando un precedente importante sobre los conflictos laborales de nuestro país. Ok. Oye, sabemos que desde 2016 hay una reforma legal a sus estatutos, donde también, aparte del que su nombre oficial pasó a ser Agencia de Noticias del Estado Mexicano, su dirigencia pasó de ser de la Secretaría de Gobernación a una junta de gobierno integrada por representantes del Estado. ¿Se ha convocado a esta junta en alguna de las mesas de negociación tras la ausencia de la directora?
Sí, y bueno, nada más para poner en contexto, sí fue en 2006 cuando 2006. Se hizo esta reforma y para poner en contexto este cambio. La agencia surgió, ya platicábamos, en 1968 para dar difusión a los Juegos Olímpicos, ¿no? Aquí en México. Pero fue una agencia que surgió bajo el mandato de la Secretaría de Gobernación. Entonces, era básicamente para difundir lo que al gobierno en turno le interesaba, ¿no? Era un medio de difusión del gobierno, literal. Cuando llega Vicente Fox al poder, digamos, sale el PRI y entra el PAN a la presidencia de la República, quisieron desaparecer a la agencia. Y la manera de poderla mantener fue quitarle este tema de gobierno y pasarla a una agencia de Estado, es decir, que ya no solo respondía a los intereses del gobierno en turno, sino que ahora realmente fuera un medio público para la ciudadanía, dando voz a los tres poderes a los tres poderes ¿cómo se llama? De la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo, judicial, ¿no? Que no hubiera tema, que se le abriera la puerta a cualquier partido, que se diera voz a la ciudadanía, ¿no? O sea, ya no iba a depender de lo que interesara al gobierno en turno. Entonces, en este cambio de ser agencia de gobierno a agencia de Estado, se crea esto que comentas, que es la Junta de Gobierno de Notimex. ¿Cómo está? O sea, esto está por arriba de la directora. La directora está aquí, arriba tenemos este órgano colegiado. ¿Quiénes conforman este órgano colegiado? La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ahorita les voy a decir por qué es importante. Además del sindicato y 3 consejeros editoriales que hoy el consejo editorial todo renunció por las irregularidades que se dieron a partir de la huelga. Y les explico esto porque justo como la directora no ha querido resolver, nosotros decíamos, pues hay que convocar a la Junta de Gobierno como órgano supremo de Notimex para que podamos resolver. Porque hubo un momento en las negociaciones en las que tuvimos avances importantes, pero aún así la directora no quería respetarlos y no quería reconocer la dirigencia sindical, y en algún momento se dijo, no vamos a resolver si Adriana, yo como secretaria general, continuaba en el sindicato, ¿no? O sea, habían pedido mi cabeza para que se resolviera el conflicto. Entonces, de ahí no había manera, todos en las mesas estábamos de acuerdo que ese era un planteamiento pues ilegal, inaceptable, obviamente los compañeros no lo querían, pero la dirección no quitaba esa postura. Entonces nosotros lo solicitamos y en su momento la Secretaría de Gobernación, que en ese momento estaba Olga Sánchez Cordero, dijo, vaya a convocar a la conferencia, a la Junta de Gobierno para que avancemos, porque esto no se va a destrabar. Hicimos las convocatorias, pero resulta que la presidencia de la Junta de Gobierno dura 1 año. Entonces, cuando convocamos, ya se le había acabado la presidencia, entonces teníamos que convocar otra vez para ver quién iba a ser el nuevo presidente. Hicimos un cambio de presidencia, pero ya no pudimos hacer el segundo. Y ahí se detuvo todo. Entonces, después se logró hacer el cambio de presidencia, pero ya no volvió a sesionar y necesitábamos que volviera a sesionar para retomar el diálogo. Todo esto pasó en este año y medio, más de año y medio, que nosotros no tuvimos nada. Y bueno, afortunadamente ahorita sí tienen presidencia la Junta de Gobierno, la tiene la Secretaría de Educación Pública, pero a mediados de año vuelve a cambiar, entonces esperamos que no nos vuelva a agarrar en estos temas. Porque bueno, al final nos ha quedado claro que ha habido, como decía yo, esta falta de voluntad, ¿no?, de los integrantes. Hemos hablado con el integrante de la Junta de Gobierno de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la SEP, de Hacienda, y todos nos dicen sí hay que hacer algo o sí está complicado,
y nadie hace nada. Entonces, pues también ahí hay un tema de corresponsabilidad, ¿no? ¿Por qué les decía yo esto? Que era importante quiénes lo conformaban, porque si se dan cuenta, pues digo, si lo aterrizamos hoy en términos políticos, y creo que esas son de las cuestiones que deberíamos de estar viendo hoy dentro de la Junta de Gobierno, hay 2 secretarías de aspirantes a la presidencia, ¿no? Por un lado la Secretaría de Gobernación, por el otro la Secretaría de Relaciones Exteriores, y desde mi punto de vista me parece que el hecho de que ni siquiera estas 2 dependencias hayan buscado la solución al conflicto nos da un panorama de pues qué visión tienen, ¿no? De la solución de conflictos, qué visión tienen o cómo podrían estar tratando temas en este sentido, que es como de prendamos las alertas. Si no han querido cómo resolver o no han querido promover el diálogo, pues entonces cómo nos va a ir cuando lleguen a la presidencia y vamos a tener estos temas, ¿no? Claro. Bien lo dices, ¿no? No hay voluntad, ahí se resume. Exacto, hasta ahora no. Bueno, no la habíamos visto. Ahora que retomamos este diálogo, pues esperemos que sí sea real y que sí avancemos. Tenemos previstas nuevas reuniones. Nosotros pues estaremos ahí cada vez que nos lo requieran, como siempre lo hemos hecho, porque sí es nuestro interés resolver. Y más allá, o sea, sí es un tema importante, por supuesto, el de los trabajadores y el de resolver nuestra situación laboral, pero para nosotros también es súper importante el rescatar a la agencia, porque ha habido un mal manejo de los recursos, hay un desastre administrativo, y es un medio muy grande. La agencia Notimex llegó a ser el medio público de mayor alcance nacional e internacional, y a lo mejor muchos no la conocen y nunca habían escuchado de Notimex, pero porque Notimex, digamos, estaba atrás de los medios de comunicación. Nosotros generábamos información, y mucha de la información que se pasaba en tele, en radio o en los periódicos mismos venía de Notimex. Claro. Y la gente no sabe eso, pero nosotros generábamos esa información, sobre todo en los medios de los estados, que pues no tienen muchos reporteros o no tienen un corresponsal aquí en la Ciudad de México. Todos ellos recibían la información de Notimex, ¿no? Entonces, el impacto, teníamos convenios con 26 agencias internacionales para el intercambio de información. Eso no lo tenía nadie, ¿no? No lo tiene hoy el sistema de radio y televisión nacional. Entonces, nosotros sabíamos perfecto el manejo de la agencia, y para nosotros es muy importante el poder rescatar a la agencia y volverla a echar a andar, y ojalá tuviéramos la oportunidad de volverla a regresar a esos niveles en los que estuvo. Adriana, mencionabas ahorita esta parte de la huelga legalmente existente, y sabemos que ante una huelga legalmente existente pues no se puede ejercer ni presupuesto ni pueden trabajar. Ni contrataciones, ¿no? Claro. ¿Notimex sigue trabajando? No oficialmente, digamos, o sea, no, los canales de difusión oficiales de Notimex, es decir, el portal, sus redes sociales, y pues en algún momento como se operaba, y no sé si alguno de ustedes lo llegó a ver, pero yo creo que ya le estoy hablando de algo muy añejo, pero en los medios de comunicación había una especie como tipo fax. Era una maquinita y ahí iba llegando toda la información de Notimex, ¿no? Ahora pues el sistema era un poco diferente. Ajá, y bueno, de ahí recibían la información y tú veías el cable de Notimex y ya lo difundías, ¿no? Que esos canales, digamos, los adicionales no están operando. Pero la dirección ha informado al Congreso pues que se ha gastado el presupuesto. O sea, no es algo que nosotros estemos inventando o que creamos, no, están los informes oficiales de Notimex al Congreso en donde dice que se ha gastado el dinero, que es algo que nosotros hemos venido denunciando, porque del presupuesto público que se le otorga a Notimex, el 80% corresponde a servicios personales, que son sueldos y salarios. Entonces, el 80% de ese presupuesto es de sueldos y salarios, que corresponde a un total de 327 trabajadores. En huelga habemos 80, la empresa
reconoces, y claramente 80 que no estamos recibiendo nada, ¿no? Y la empresa solo reconoce a 70 trabajadores. Entonces, si hacemos la suma, somos alrededor de 150, de los cuales 80 no estamos recibiendo un peso, pero se están gastando el dinero de 327 trabajadores, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿A quién se lo están dando si no hay gente, ¿no? Trabajando, porque además contrataron ilegalmente. Antes de estallar la huelga habían despedido a 245 trabajadores, el 80% de la plantilla. De ahí contrataron a otros 200 con condiciones diferentes a las del contrato. Pero de esos 200 los fueron despidiendo a lo largo de la huelga. Luego contrataron a más personas y los volvieron a despedir. O sea, un manejo completamente irregular e ilegal, que es lo que nosotros decimos. Por eso hablamos de un desastre administrativo, porque, o sea, y lo veíamos porque a compañeros que estaban en huelga los daban de baja del Seguro Social, lo cual también es ilegal, pero de repente ya había otros que aparecían ahí y entonces dejaban a unos sin Seguro Social y los que no debían de tener sí estaban, o sea, muchas irregularidades, ¿no? Sí. Oye, también se ha dado esta especie de hostigamiento, de acoso, desde redes, no sé si físicamente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, como mencionaba yo, la estrategia de la dirección fue de difamación y de criminalización desde el día 1. O sea, como tú mencionaste también al inicio, la dirección llegó con esta campaña de que iba a combatir al sindicato corrupto y que había sido corrupto con administraciones pasadas, ¿no? Cuando pues ese líder se va, nosotros rescatamos el sindicato y entonces el foco de la dirección cambió hacia nosotros. En lugar de decir, bueno, ya se fue el líder, el corrupto, y vamos a trabajar con los nuevos, pues no. En lugar de eso dijo, ya se fue el otro, pues ahora estos son los corruptos. Y entonces desde ese momento nos empezó a golpetear desde redes sociales, en medios de comunicación. Obviamente ha habido hacia mi persona una violencia política de género impresionante, porque además, o sea, me volví el amante de todos los líderes sindicales, del anterior, obviamente, de Conrado García. Yo era reportera, por ejemplo, y yo toda mi carrera en Notimex fui reportera especializada en negocios y finanzas, entonces, y apoyaba otras áreas. Entonces, con motivo de estas especializaciones, yo hacía coberturas internacionales. Y bueno, empezaron a decir que no, que en realidad yo viajaba con cargo al erario público por placer, porque era la amante del líder sindical, ¿no? Ese tipo de cuestiones muy bajas. Acoso, sí, desde el primer día que estallamos huelga, hubo confrontaciones de parte de la directora con los nuevos trabajadores. Quisieron realmente que nos confrontáramos físicamente. Afortunadamente eso no llegó, pero o sea, el primer fin de semana de huelga vi salir a un golpeador directamente de las oficinas de Notimex y yo así de, ¿y usted qué hace aquí? Me dijo, pues tú sabes a qué vine, ¿no? Y dije, ok, pues haga lo que tenga que hacer, ¿no? Afortunadamente también no pasó nada, pero sí, siempre coches que nos vigilaban todo el día, tomaban fotos. Obviamente para nosotros fue un tema de amedrentamiento. Cuando nos mandaron a la Guardia Nacional, fue una camioneta súper llena de policías y había 3 mujeres en un campamento, ¿no? Y llegaron con las armas largas a decir que nos habíamos robado un auto. Así de, nos han amenazado de muerte en el plantón que tuvimos afuera del Palacio Nacional, ¿no? Por ejemplo, esa situación, estuvimos un mes afuera del Palacio Nacional en plantón para que se abrieran estas nuevas esas mesas, ¿no? Otra vez. Ahí afuera del Palacio Nacional nos amenazaron de muerte en la calle de Moneda, que está completamente cerrada a esa hora y que solo pasa gente casi autorizada, y ahí nos amenazaron de muerte y no pasó nada. O sea, nunca los policías le dieron acceso a esas personas que nos agredieron.
se lo comenté yo incluso a la directora de Atención Ciudadana, le dije, oye, es que, o sea, nos amenazaron de muerte aquí abajo, y simplemente me dijo, sí, sé que eso pasa. No pasa nada. Y no era casual, pues, o sea, como digo yo, son accesos que están cerrados y que se supone que entra solo gente que vive ahí, y a esa persona jamás la habíamos visto, la dejaron entrar en un auto que jamás la habíamos visto, ya teníamos 20 días ahí, o sea, y no había nadie aparte, ¿no? Ya era en la noche, fue cuando el Cruz Azul fue campeón, lo recuerdo perfecto. Eso no pasa muy seguido, pero eso lo recuerdo perfecto. Entonces, bueno, pues era un día domingo en la noche, que además había menos gente, o sea, no era casual, ¿no? Y bueno, de esas varias situaciones que hemos denunciado, y sí, pues sigue la constante en redes sociales, por supuesto, o sea, y desde los propios compañeros, ¿no? O sea, tenemos compañeros pues que han esquiroleado la huelga, los esquiroles, que con algunos seguimos teniendo incluso comunicación al día de hoy, y que nos dicen, nos hacen hacer esto, nos dicen que hagamos esto para pegarle al sindicato, ¿no? A nosotros, y ellos lo llegan a hacer, porque pues si no lo hacen, entonces no les pagan, porque les siguen pagando, ¿no? Entonces nos dicen, es que sí nos dicen que hagamos esto desde nuestras cuentas, ¿no? Y bueno, además todo esto estuvo evidenciado con una investigación que hizo Carmen Aristegui con Artículo 19, con Signalab, a partir de directivos de San Juana que salieron de ahí y que ellos recibieron la orden y dijeron, nosotros recibimos la orden que desde la agencia y desde redes sociales se atacara a periodistas y al sindicato y a otras personas, ¿no? Y se hizo toda la investigación tecnológica de cruces y demás, y ahí quedó asentado. Bueno, eso sigue pasando hoy. Es decir, la directora llegó para combatir esa corrupción y imponer su corrupción. Pues yo ni siquiera creo que realmente llegara a combatir la corrupción. Hoy lo que nosotros creemos, sí, exacto, solo el discurso. Lo que nosotros creemos es que incluso llegó e hizo un acuerdo con la dirigencia sindical que estaba ahí. ¿Por qué? San Juana llega en marzo, y espero no enredarlos con las fechas. San Juana llega en marzo. Para mayo, 2 meses después, Conrado ya se había ido. Y él dijo, yo no voy a hacer nada, ustedes hagan como puedan. Literal. Ajá, literal. Yo no voy a hacer nada, ustedes defiéndanse, organícense y hagan a ver qué hacen, yo no voy a hacer nada. Eso fue en mayo. Pero cuando nosotros seguíamos enfrentando esta situación, en agosto, meses después, Conrado seguía recibiendo su salario. Y él ya no aparecía en la agencia. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo le siguen pagando a Conrado? ¿No? Ya habían corrido a toda la dirigencia sindical y a toda persona que medianamente se le vinculara o que tuviera una actividad activa en el sindicato los corrieron, pero a quienes no corrieron, a las personas más cercanas a Conrado. Entonces nosotros decíamos, eso está muy raro. Bueno, a las personas que despidieron también no les daban su liquidación completa, les daban liquidaciones de 40, 50%, 60%. Solo a 2 personas del sindicato se les dio la liquidación al 10% de ese grupo corrupto, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, el secretario general del sindicato que creó la dirección, porque era abiertamente, o sea, los directores que llegaron con San Juana promovieron ese sindicato y le decían a los trabajadores, tienes que firmar con este sindicato. O sea, una completa violación a intromisión en la vida sindical, ¿no? Bueno, ese secretario general era una de las personas más cercanas a Conrado García, ¿no? Entonces, o sea, era como más que evidente que había una relación entre la dirección y de repente no hubo ninguna persecución ya, y de repente ya nosotros éramos los malos, ¿no? Cuando nosotros no teníamos en realidad ninguna vinculación ni con la dirección, ni con Conrado, ni con nadie, ¿no? Entonces, pues sí, nunca hubo un combate a la corrupción,
no lo creo y no lo ha habido. Simplemente había una clara estrategia de eliminar al sindicato y de eliminar el contrato colectivo. Y yo estoy cierta que muy probablemente Conrado le ha de haber dicho, nadie va a hacer nada, te vas a quedar, o sea, me voy y tú vas a poder hacer lo que quieras. Y si no lo hicieron y no llegaron a un acuerdo, pues mucho peor, porque así nos dejó. Y bueno, pues lo que sí nunca se esperaron es que los trabajadores nos reorganizáramos para hacer todo esto. Qué bonita familia. Andrés, ¿cuál es tu valoración? Yo creo que, bueno, primero, ahí me queda muy claro que el asunto de esta señora San Juana, pues evidentemente era esto, ¿no? De acabar con los sindicatos, porque yo veo que en esta administración, aunque se dice que no, hay una clara política en contra de la organización, y sobre todo la organización sindical, ¿no? Si se atacan los contratos colectivos, se ataca al gremio, a los trabajadores, se ataca en general a todas las organizaciones, ¿no? Es decir, hay una dinámica de dinamitar los procesos organizativos, de no atender las problemáticas sociales, o más bien de sí atender, pero de alargar, de no resolver nada, ¿no? Es decir, pero a mí lo que me llama mucho la atención es este asunto de que la agencia de noticias es una agencia que debería servirle al Estado mexicano para dar difusión a todo su proyecto, ¿no? Es decir, la Cuarta Transformación se supone está construyendo algo diferente, ¿no? Y debería tener unos medios que le sirvan para difundir esto. Pero yo veo que desde la perspectiva de ellos, tal vez estoy equivocado, pero no lo creo, es que suplen todo a partir de la mañanera, ¿no? Es decir, la mañanera como el instrumento de difusión del Estado, y desde esa perspectiva entonces no hace falta una agencia de noticias, ¿no? Porque yo veo lo que saca la señora San Juana, pues es algo muy improvisado, ¿no? Es un trabajo muy improvisado de redes sociales, que yo creo que un youtuber mediano lo hace mejor, ¿no? Pero entonces hay una política desde el Estado de no querer resolver, porque independientemente de que se restablezca la mesa de negociación al más alto nivel, dicen ellos, ¿no? En el Estado, pues seguimos sin que San Juana se presente, ¿no? Y aunque el gobierno mexicano diga hay que resolver, y haya muchas voces que digan vamos a resolver, pues San Juana Martínez no se manda sola, ¿o sí? No, bueno, hoy sabemos que en realidad pues la directora ha recibido, y bueno, no es que precisamente nos lo hayan revelado, sino así lo vimos, pues recibe el apoyo de diferentes personajes, ¿no? del gobierno, porque mucho se habla de que pues la respalda el presidente y tal, ¿no? Es no solo el presidente, o sea, al final hay un tema de grupo de poder detrás de la directora que no permite tampoco que se mueva todo. Y les pongo un ejemplo, y siempre lo digo porque de verdad yo me quedé sorprendida. El presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado es Napoleón Gómez Urrutia. O sea, el Senado tiene responsabilidad en el conflicto porque tienen obligación sobre la actuación de la dirección. Y cuando yo le he dicho al senador Napoleón que nos ayude a ver el tema inicialmente y después pues que deje de proteger a la directora, las dos veces me ha dicho, es que San Juan es mi amiga, ¿no? Y así de, y usted es senador y corresponde, claro, tiene una presidencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está el tema de no que se iba a combatir el amiguismo, el influyentismo? Y en el Senado no ha pasado nada, nunca la han mandado llamado a comparecer, por más que hemos movido, ¿no? Entonces, de repente se volvió un tema como el conflicto, pues se volvió un tema de poder al interior del propio gobierno. Porque hay quienes en el propio gobierno dicen es que sí ya se tiene que resolver, pero pues San Juana y el grupo que la defiende dicen no se tiene que resolver. En algún momento el propio presidente reconoció en una conferencia, dijo sí, el gabinete está dividido sobre este tema. Yo lo que siempre he dicho es bueno, y en medio quedamos los trabajadores que no ni la debemos ni la tememos, ¿no? Pero yo lo que siempre digo es que este conflicto va a terminar resolviéndose y en la medida del tipo de gobierno que vamos a tener. O sea,
hay autoridades que realmente quieren hacer las cosas diferentes, y me refiero específicamente a la parte laboral, y lo digo en nuestro caso, ¿no? O sea, en nuestro caso hemos logrado acreditar las violaciones que fuimos objeto laboralmente, pudimos hacer que la huelga se declarara legalmente existente. Mucho de la reforma laboral se puso a prueba con la huelga, nos pusieron a prueba y aún así lo logramos hacer, ¿no? Las propias autoridades laborales han reconocido que este tema, pues, o sea, no tendría que haber sido, pues, ¿no? Pero si vamos a la función pública, pues en la función pública pues, estaban inventándome delitos, ¿no? Y no avanzaban. O sea, este tipo de cuestiones, pues, ¿no? Y entonces se volvió como un tema, y les decía, vamos a ver si realmente se resuelve por la vía legal, por lo que debía de ser, por el tema de justicia laboral, que tanto nos prometieron, o no, y va a ganar el influyentismo, el amiguismo y en los mismos manejos de siempre. O sea, la manera en cómo al final termine este conflicto nos dirá cuál fue el camino final que decidió tomar el gobierno, ¿no? Y sus funcionarios. Eso se está poniendo a prueba a la 4T, ¿no? Es decir, la 4T tendrá que definir si todo eso que han venido alardeando, ¿no? sobre que nada por encima de la ley, nada al margen de la ley, o en realidad se mantienen como los regímenes que ellos dicen que ya han concluido, ¿no? El régimen neoliberal, pero que en los hechos actúan igual que los neoliberales, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, o sea, hay quienes sí quieren hacer algo distinto, hay quienes no. El presidente dice lo que dijo antes, ¿no? En la última conferencia de la mañanera del año pasado. Dijo, pues es que los dos han sido muy perseverantes, el sindicato y la empresa. Y yo así o sea, no, nosotros sí hemos sido perseverantes, ¿no? Y no tenemos ni la misma fuerza ni el mismo recurso. Claro, el presidente nunca, y es su característica, siempre va a defender a sus funcionarios, pero bueno, ya en este caso, digamos, nos ponen en el mismo nivel, ¿no? Que por lo menos sabe, y porque lo sabe bien, que ni nos hemos disminuido, ni que hemos seguido adelante, y que sí estamos fuertes, que bueno, por lo menos ya nos pone al mismo nivel. Y esto que yo creo que más bien el presidente va a decir, bueno, pues ahí que gane el mejor, o el que pueda, aguante, ¿no? El que más aguante, exactamente. Claro. La gran diferencia es que, como decías en el tema del presupuesto, la directora se paga cada mes 130,000 pesos. Nosotros no tenemos ni un peso, ¿no? No estamos recibiendo salarios. Entonces, tenemos todo el tiempo, y Andrés lo sabe bien, porque cada vez que vamos a alguna reunión de organizaciones, así de por favor, organizaciones amigas, ayúdennos con cooperaciones y llévenos, porque así es como está. Además, cuando se fue Conrado, se llevó todo el dinero de los trabajadores y no teníamos ni un fondo de huelga, ¿no? Ni siquiera para sacar nada. Entonces, claramente no es igual la pelea, pero bueno, pues nosotros nos hemos mantenido y confiamos en que en algún momento tendrá eso que resolverse, sobre todo porque tenemos todo el respaldo jurídico, que es lo más importante, ¿no? A lo mejor si fuera una huelga que no hubiera sido legitimada, o que no hubiéramos ganado las reinstalaciones, dices, bueno, a lo mejor pues ahí la tienen más de perder. No, aquí tenemos todo ganado, todo, y está demostrado, y nada más es una cuestión de decir, tienes que acatar la ley y tienes que acatar esto que dice. O sea, no sé por qué hoy les está costando tanto trabajo a los funcionarios del gobierno respetar la ley y respetar un ordenamiento legal, ¿no? Oye, con respecto al proceso del restablecimiento de la mesa de alto nivel, tienen reuniones, ¿no? Para este mes de marzo. Uh-huh, y tienen bueno, está la perspectiva de que se presente San Juana. Bueno, ¿qué pasaría si no se presenta? Bueno, el compromiso hoy es de continuar el diálogo y de ir trazando la ruta de salida, ¿no? Creo que eso es algo importante. Han reiterado que ya hay una voluntad o un ordenamiento como más
enfático del presidente de resolverlo, ¿no? Porque lo ha dicho muchas veces, pero nosotros decimos, pues tampoco le hacen caso al presidente, dice que lo resuelvan y no lo resuelven, pues. Pero bueno, ahora los secretarios fueron muy enfáticos en esto, de que sí había una instrucción verdadera de resolverlo, confiamos en que así sea. De todos modos, pues tenemos diferentes escenarios sobre lo que pudiera pasar, ¿no? Pero si no se presentara San Juan aún así, mientras se mantenga el diálogo con las autoridades, nosotros pues vamos a estar asistiendo y vemos que ahí podría de todos modos tejerse una posible salida. ¿Por qué? Pues porque al final, pues la directora sanjuana, primero, pues así como fue designada, puede salir. Además, que si tomamos en cuenta lo que dice la ley que crea Notimex, ya hubiera salido desde hace mucho tiempo, porque hay puntos específicos que debe de respetarse para que ella pueda continuar en el cargo, ¿no? Pero asumiendo eso, pues bueno, nosotros vamos a seguir, digamos, mostrando la voluntad y la disposición para resolver, y que quede claro que no es por una cuestión del sindicato que ese conflicto no se resuelve si es que no llegara a presentarse, y en todo caso pues las autoridades deberán de tomar la decisión. O sea, nosotros partimos de un principio, porque a veces también nos han preguntado, ustedes piden que se vaya a San Juana, nosotros no pedimos que se vaya a San Juana, primeramente porque partimos del hecho de que nosotros estamos pidiendo que no se metan con nuestra representación sindical, que no nos digan quién va a dirigir al sindicato, pues tenemos que ser congruentes y por tanto no les vamos a decir quién va a dirigir la agencia o quién no la va a dirigir. Eso por un lado. Segundo, pues que en realidad los trabajadores hemos trabajado con muchos directores y una directora no nos representa nada, y menos esta dirección con quien ni siquiera hemos trabajado. Claro, sería ideal tener una dirección que sí quiera trabajar y que respete, ¿no?, el modo de trabajo y a los trabajadores, porque la verdad es que, o sea, además de todo esto, lo que realmente vivimos fue un tema de acoso laboral y de abuso de poder, un maltrato hacia los trabajadores, ¿no?, que nosotros decimos, y como por qué vienen a tratarnos así cuando eso nunca lo habíamos visto. O sea, de repente ya por el tema de estrés y la confrontación empezamos a ver problemas de parálisis facial, crisis de ansiedad, crisis de asma incluso, ¿no? Y o sea, ¿por qué tenemos que llegar a esta situación dentro del trabajo? Entonces, si hoy la directora mostrara voluntad para resolver y que restableciéramos una relación de respeto, no tenemos problema que sea ella o no sea ella. Al final ella va a terminar su periodo, se va a ir y nosotros vamos a seguir, ¿no? Tenemos compañeros que tienen 40 años de antigüedad en la agencia. Yo estaría cumpliendo 21 años de antigüedad en la agencia. Hemos pasado por muchos cambios de directores, hemos pasado incluso periodos en los que no ha habido directores y hemos trabajado mucho mejor. Pero bueno, no nos corresponde a nosotros esa responsabilidad, ¿no? Mientras nos sigan convocando, ahí vamos a estar tratando de sacar la salida, y ya corresponderá del otro lado pues ver esa posición, ¿no?, lo que corresponde. Claro. Oye, también, bueno, nosotros como organización, como ANUE, como MNU, bueno, hemos venido acompañando esta huelga porque evidentemente se nos hace una injusticia lo que está sucediendo con los trabajadores. ¿En dónde está su campamento para decirle a nuestros compañeros, para invitarlos a que nos acompañen, o acompañen a los compañeros trabajadores a hacer estas guardias que tienen ustedes ya hace mucho tiempo, a brindar la solidaridad con cuestiones de despensa, ¿no? Pues porque yo entiendo que para sostener esta huelga requerimos de la solidaridad del pueblo, ¿no? Y nuestros compañeros en la NUE, que son el pueblo que se organiza en las colonias, en los barrios, en contra de injusticias también, porque la NUE nace como un proceso de lucha en contra de la privatización del sector eléctrico, y porque muchos usuarios de la luz se ven en la disyuntiva entre comer y pagar, y además en un proceso de solidaridad y de organización con los trabajadores electricistas, que a nosotros no nos dieron ni posibilidad de hacer una huelga, ¿no? Simplemente una extinción de una empresa pública utilizando al ejército
utilizando toda la fuerza del Estado para echarnos a la calle, pero que al final encontramos en el pueblo de México, en los usuarios de la electricidad, pues un aliado, un respaldo, ¿no? Y yo creo que ese aliado que es el pueblo, pues también está atento de esta situación que viven ustedes, y que yo creo que si hacemos la invitación a que nos acompañen allá en el plantón, van a estar los compañeros, van a estar solidarios. ¿En dónde está su plantón? Tenemos 4 campamentos que están en la calle. Sí, Literalmente en la calle. Tenemos 2 por el metro Chilpancingo, que son en la sede oficial de Notimex en Baja California 200, Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc. Tenemos otro en la calle de Morena y Adolfo Prieto en la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. Y tenemos el último que en la alcaldía Coyoacán, que está en la calle de África número 15, muy cerca de Miguel Ángel de Quevedo, bueno, la avenida Miguel Ángel de Quevedo, y ahí está el otro, África 15, en la colonia Las Conchitas o Concepción, como lo conozcan, en Coyoacán. Ok, bueno, compañeros de la ANUE, bueno, ahí está la información. Y les hacemos la invitación a que nos acompañen, nos ayuden a solidarizarnos y a fortalecer la huelga de los compañeros de Notimex, porque es una huelga que va encaminada, que va por los trabajadores, por los derechos de los trabajadores. Hay que verla como eso, como una necesidad de todos nosotros, para que no se sigan pisoteando los derechos de los trabajadores, y pues ojalá y esperemos que esta huelga, yo creo que sí, porque no se han rendido ustedes, y yo creo que más temprano que tarde van a alcanzar la victoria con la solidaridad de todos nosotros, porque Adriana cree lo que no nos vamos a dejar, vamos a estar ahí, ¿no? Gracias. Y vamos a estar luchando con ustedes, entonces pues, darles este mensaje también a tus compañeros, ¿no? Gracias, claro que sí. Adriana, por último, ¿qué medidas han pensado implementar ustedes para aglutinar sus fuerzas en esta lucha de huelga? Ay, pues es que hemos hecho muchísimas cosas. Bueno, primeramente es un trabajo interno continuo, ¿no? Yo creo que incluso yo les he dicho a muchos de mis compañeros muchas veces que a veces cuesta más trabajo el mantener al movimiento en sí. Cuestionado. Ajá, porque pues obviamente los compañeros a veces se desilusionan, se desesperan, el cansancio, ¿no? Obviamente la participación no es igualitaria y demás, pero pues hemos logrado hacer diferentes estrategias y acciones para que eso nos pueda ayudar. Por supuesto, los propios compañeros son responsables, ¿no? de continuar y mantener esa unidad de los compañeros. Segundo, pues prácticamente somos arroz de todos los moles, ¿eh? O sea, y a partir de esta experiencia de esta huelga, que es algo importante que me gustaría compartirles. No sé cómo estamos en tiempo, por favor, díganme algo, pero tienes tiempo libre. Gracias. Algo que ha sido uno de los grandes aprendizajes para nosotros en Notimex. Primero, que nosotros ni siquiera participábamos del sindicato, porque el sindicato se encargó siempre de mantenernos alejados y de hacer una división al interior de la empresa importante. Entonces, cuando nosotros enfrentamos esta situación, eso nos hizo juntarnos, pero nos costó mucho trabajo ir tejiendo la confianza, la comunicación, porque todo el mundo desconfiaba de todo el mundo, muchos no nos conocíamos. Yo prácticamente desconocía el 90% de mis compañeros en huelga, porque yo no iba a la agencia, yo era reportera, trabajaba desde fuera. Entonces era como de, ¿y ese es confiable? Sí, sí es confiable, ¿seguro? Sí, bueno, ok, vamos a hablarle, ¿no? Y así fuimos tejiendo. Pero ¿a qué voy también? Y creo que es parte de importante de la organización social, es asumirnos como trabajadores y asumirnos como personas en conflicto, ¿no?
O sea, nosotros como reporteros, bueno, fuimos a marchas muchísimas y cubrimos muchísimas, pero nadie sabía hacer una marcha, nadie se sabía consignas y todo el mundo le daba pena cuando teníamos que salir a una manifestación, ¿no? Claro. Y se tapaban y era así de cómo me van a ver aquí. O sea, y yo creo que para muchos compañeros que ya después estaban en las manifestaciones era así de, es que yo sí creía que la gente que se manifestaban eran unos huevones y ahora sé que no. Claro, es como esta conciencia, ¿no? De decir, si alguien se está manifestando es porque realmente tiene una necesidad y porque además no lo está haciendo solo por ti, sino por los demás, ¿no? Otra cuestión, y fue de los grandes aprendizajes, que por ejemplo nosotros como periodistas, ¿no? O sea, cuando nosotros enfrentamos esta situación, muy pocos, se atrevieron a darnos la mano, ¿no? De repente, y no se me olvida, o sea, la vez que estábamos en campamento afuera del Palacio Nacional, salían los reporteros de las conferencias mañaneras a comprar su café y su pan enfrente de nosotros. Si acaso 2 nos hablaban, y eso no todos los días, ¿no? Y era así como de, ay, compañeros, y se acercaban hasta con pena, ¿no? Y así como de, pues sí, porque había... o porque no querían verte con uno porque pues eras el revoltoso o porque había represalias. Hubo muchas represalias contra periodistas que nos dieron voz. Algunos incluso les dijeron, ya no queremos que toques el tema de Notimex porque seguramente ya llegaste a un acuerdo con el sindicato, ¿no? Entonces estas cuestiones que de repente esperábamos, ¿no? Tener como este respaldo y no se daba. Y cuando estallamos huelga, de repente empezaron a llegar gente que en la vida sabías, esto así de, y llegaban a darte apoyo, a darte una ayuda, traerte una silla, un café, y tú decías, ¿y esto es quién? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Si ni nos conocen. Ay, gracias. Y entonces era así como de, ok, o sea, entender la dinámica de organización diferente, ¿no? Y eso ha generado, obviamente, mucha conciencia para todos. Y hoy, o sea, nos queda claro que así como lo hemos recibido el apoyo, tenemos que darlo, ¿no? Y entonces por eso digo que soy arroz de todos los moles, porque hay una huelga, pues voy a la huelga, hay algo, y trato de estar. Y desafortunadamente no somos tantos y nuestros recursos son limitados, tanto humanos como económicos. Pero... o sea, yo recuerdo que antes de eso, la única marcha que fui de los 43, pues fue cuando sucedió el tema, que fue una marcha masiva, y yo dije, pues hay que ir, pues vamos a ver, porque es la marcha, ¿no? O sea, no, hoy no voy a una marcha de los 43 y es así de no pude ir, pero bueno, está bien, porque, ¿no? O sea, es un aprendizaje de conciencia. Ajá, ¿no? Y que, digo, no sé, y ojalá no le pase a la gente pasar por una experiencia como la nuestra o como la de ustedes en general, pero bueno, pues así es como llegas a esto, ¿no? Y eso es parte de lo que a nosotros nos gustaría compartir a partir de ahora. De hecho, muchas veces que comento esta situación de que a nosotros como periodistas nos tocó vernos como trabajadores, pues es una problemática que reconocen pues los investigadores, los trabajadores de la cultura, no sé, artistas, ¿no? O sea, yo de verdad me sorprendo cuando ustedes saben, el año pasado tuvimos muchos periodistas asesinados, ha sido el año más mortífero para nuestro país. 15 oficialmente y se habla de un número mayor, ¿no? Cuando hicimos movilizaciones por estos compañeros asesinados, o sea, había más reporteros y fotógrafos del otro lado reportando el hecho que manifestándose. Y cuando les decíamos, es que, compañero, deja la cámara y vente para acá. O sea, no pudimos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo asumen, no lo ven, ¿no? Hasta que, a menos que sea tu compa con el que salías y reporteabas y te tocas, como dices, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Pero así de, a ver, compañeros, somos un gremio que está siendo súper golpeado. No, o sea, es una falta de sensibilidad y creo que, bueno, yo me asumo completamente en ese sentido, pero bueno, a nosotros nos ha hecho diferentes en ese sentido. ¿Y a qué voy?
que pues eso nos ha ayudado el estar presente en diferentes organizaciones y poder estrechar lazos con diferentes movimientos, organizaciones centrales sindicales, organizaciones de la sociedad civil, y eso pues nos ha llevado también, ¿no?, fuera de las fronteras a estar pues apoyando pues incluso ahora temas de Ucrania, ¿no?, de los sindicatos que están peleando allá, que en la vida, o sea, en otro momento ni me hubiera enterado de eso. Bueno, hoy sí, hoy estamos haciendo, y eso pues la reciprocidad propia de los movimientos pues nos hace fortalecer esa... Sí, mira, nosotros en esa misma dinámica de entender que era necesario organizarse y constituir un proceso a más largo plazo, es que desde la NUE nace esto que llamamos el Movimiento Nacional de Usuarios, ¿no? Pues porque entendemos que la fuerza de la NUE por sí sola es incapaz de imponer condiciones al Estado para resolver el conflicto. Y entonces esto nos obliga a buscar un proceso de organización y de articulación con otras fuerzas. Entonces hoy lo que estamos constituyendo es el Movimiento Nacional de Usuarios con compañeros de otros estados de la República que tienen distintas demandas, no necesariamente la electricidad, ¿no? Y que desde esa perspectiva vamos construyendo un proceso nacional a largo plazo que busca remontar la correlación de fuerzas, pues porque es la única forma en la que le vas a imponer condiciones al Estado, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de ustedes, el día 21 pues fue palpable, ¿no? Es decir, ¿por qué se restablece la mesa? Pues porque el gobierno también ve que hay un respaldo de la sociedad civil, las organizaciones que están luchando y que no los dejan, ¿no? Y que están ahí. Y entonces en ese contexto es que nosotros constituimos esto, y nosotros pues también, ¿no? O sea, a lo mejor pues, sería bueno que conocieras este proyecto que estamos desarrollando, que es el Meremianeu, y que en algún momento, si lo decidan, pues también pueden integrarse a este proceso, porque lo estamos construyendo a nivel nacional, independientemente de la dinámica, de la demanda que tenemos, porque es una forma de ir vinculando a las organizaciones con el pueblo, ¿no? Por ejemplo, la NUE es una organización que nace del decreto de extinción de la Fuerza del Centro, sí, llamado por los trabajadores electricistas, pero hay un vínculo, ¿no?, entre los trabajadores y los usuarios del mismo sector, y eso ha permitido que a 13 años de ese decreto pues sigan vivos estas organizaciones, sigan luchando, ¿no? Y entonces también nosotros decimos, bueno, pues por ejemplo, los compañeros que luchan por vivienda, ¿no? Por ejemplo, estuvimos en San Luis Potosí con los compañeros de la CENAP, estuvimos con los compañeros del sindicato del CITGE, ¿no? Y vemos cómo ya este sindicato está constituyendo una fuerza en el Estado a partir de la CENAP, ¿no?, del movimiento del organizativo que tienen los compañeros ahí. Y yo creo que también había una posibilidad tal vez de explorar una conformación de algo, de un movimiento también de los usuarios de los medios de comunicación, ¿no? Es decir, porque es necesario vincular al pueblo en las luchas de los obreros, de los trabajadores, pues porque es una forma de coberturar la lucha, ¿no? Entonces, pues ahí pues piénsenlo. ¿No? Ok, sí. Sí, suena muy interesante. Sí, la verdad es que creo que en general como sociedad pues nos falta trabajar mucho, ¿no?, en la cuestión de conciencia. Me quedé pensando en esta cuestión que decías, como vincular el tema de los usuarios con trabajadores, pues al final son trabajadores también, ¿no? Claro. Yo siempre digo, a ver, porque es que de verdad es impresionante, las personas no se asumen como trabajadores, obviamente el movimiento, o sea, si tú le hablas a alguien del movimiento obrero, difícilmente se va a vincular porque no se sienten obreros, ¿no? Claro. Pero yo les digo, y se los pongo en otros términos, si tú sales todos los días a trabajar, tu fuerza de trabajo, aunque sea de taxista, a vender jugos, vas a una oficina, eres trabajador, tienes que juntarte con los trabajadores y tienes que hacer fuerza con los trabajadores, ¿no? Porque al final, pero yo me ha tocado subirme a taxis, ¿no? Que por cierto hay unos amigos que luego cierran en Reforma, Insurgentes y así de... Los taxistas súper enojados y yo así de, a ver señor, si ellos no hacen eso, usted no va a ganar más, ¿no? Si una persona no busca mejores condiciones a través de las movilizaciones, pues no va a ganar más ni el taxista, ni el de los jugos, ni el de los puestecitos, aunque ellos no se sientan
Como parte de esa clase. Parte de esa clase, claro. Y entonces, a ver, usted debería de estar apoyando estos movimientos porque al final le va a rebotar a usted. Pero bueno, es parte de este trabajo que hay que hacer. Bueno, que ustedes lo tienen mucho más que yo. Nosotros somos nuevitos, apenas de 3 años. Pero con bastante experiencia, ¿no? Ajá, sí, bueno, pues con látigo. Yo creo que vamos a ir ya cerrando esta entrevista. No sé si quieres mandar algún mensaje a los compañeros del Movimiento Nacional de Usuarios de la Nube. Estamos en varios estados de la República y te van a escuchar y pues la idea es que también los compañeros conozcan la problemática que viven ustedes en la agencia de noticias. Sí, pues simplemente agradecerles de verdad el acompañamiento que nos han dado. Que sepan que la Asamblea Nacional de Usuarios está pues trabajando justo por hacer un movimiento más grande y más fuerte, ¿no? Con el acompañamiento de más organizaciones y que nosotros somos un claro ejemplo de eso. Agradecerles a todas las personas que estuvieron en la manifestación, que me imagino que de repente han de haber dicho, y bueno, ¿ya qué nos llevan ahora? Bueno, fue para apoyarnos a nosotros. Muchas gracias. No sabemos cuánto tiempo vamos a continuar en esto, quisiéramos que ya fuera más pronto, pero bueno, pues en tanto pues vamos a seguir necesitando de su apoyo y de su acompañamiento. Sí, de verdad creemos que el que ustedes hayan estado presentes junto con otras organizaciones nos dio esos resultados y nos podría acercar a la solución de la huelga. Pero pero la huelga solo es un conflicto en un mar de problemas que hoy desafortunadamente tenemos en el país, entre instituciones de gobierno, entre trabajadores del Estado, privados, y entre, como ya lo decía Andrés y Eduardo, pues entre todos los usuarios y la sociedad en su conjunto. Entonces necesitamos hoy fortalecer la unidad como clase trabajadora, como población mexicana, porque va a ser la única manera en la que podemos avanzar y lograr tanto obtener resultados sobre lo que hoy buscamos como obtener mejores condiciones hacia adelante, ¿no? Entonces, nuestro eterno agradecimiento siempre a ustedes como al resto de las organizaciones que han hecho posible que nosotros podamos seguir en este movimiento y que podamos seguir hacia adelante, porque sabemos que vamos a salir triunfantes. Y siempre digo, esta huelga no solo es de las y los trabajadores de la agencia Notimex, sino es primero de todas las organizaciones que nos han acompañado, pero tiene que ser también de todos los mexicanos, porque se paga con los impuestos de los mexicanos. Entonces, el resultado que tengamos no será solo del Subnotimex, sino de todos ustedes también. Gracias. El trabajador fungiendo como el agente principal de cambio, ¿no? Y de ahí la importancia de sus sindicatos. Agradecemos la presencia de la compañera Adriana Urrea, el compañero Andrés, un servidor Eduardo Alanís. Les damos las gracias.